Queridos hermanos, sean nuevamente todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27 es la porción que nos toca. Ya estamos por terminar Mateo, nos queda un capítulo, aproximadamente unas 3 o 4 semanas más para terminar el Evangelio de Mateo. En su providencia el Señor nos ha guiado y les quiero invitar que hagamos reverencia, nos paremos, abramos nuestras Biblias, nos desconectemos de los teléfonos, nos desconectemos del mundo exterior en estos momentos, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Mateo 27, del verso 57 al 66. Mateo 27, del verso 57 al 66, dice de esta manera: El atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Verso 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ¡ah, muertos! Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia, aseguradla, como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Oremos. Amado Señor, amado Padre precioso que estás en los cielos, amado Jesús que estás sentado a la diestra del Padre, y a ti, Espíritu Santo, te damos toda la gloria y el honor por morar en nuestros corazones y estar en medio de nosotros en esta tarde. Padre del cielo, dirigimos nuestra oración a ti, porque Jesús nos enseñó de esta manera, diciendo que todo lo que pidiéramos sea dirigido al Padre. A ti, Señor, presentamos en estos momentos este tiempo, este culto, esta predicación, nuestras vidas. Y te suplicamos que tú estés en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Que tú hagas que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno. Que no salgamos de ese lugar como hemos llegado, sino que tu palabra nuestras vidas. Que en esta preciosa tarde, Señor, tú abras un poco más nuestro entendimiento a tu palabra. Que podamos descubrir los tesoros que tú tienes escondidos para cada uno de nosotros. Ayúdanos, dispone nuestros corazones, dispone todos nuestros sentidos para ti. Que nada nos turbe, que nada, Señor, nos quite, Señor bendito Dios, la atención hacia tu palabra, sino que todo lo que somos esté concentrado y dirigido a ti, Señor, en esta preciosa tarde. Y te ruego, Señor, que me ayudes a exponer fielmente tu palabra,
que me ayudes a que tu palabra toque y hable a los corazones de mis hermanos. Es palabra tuya, inspirada, exhalada por ti, Señor. Y te ruego, Señor, que seas tú confrontando nuestros corazones y que seas tú, Señor, supliendo mis debilidades, mis flaquezas, mi ignorancia, Señor. Todo esto te lo pedimos, te lo ponemos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Es un tema precioso el que vamos a ver hoy en esta tarde. Un tema que por lo general no se habla mucho sobre el sepulcro de Jesús, la tumba de Jesús. Se habla mucho sobre su humillación, su maltrato, su muerte en la cruz, su resurrección. Pero entre su muerte y su resurrección hay un tiempo donde Él es enterrado, donde su cuerpo es llevado a una tumba. Y antes de introducir este tema, hermanos, quiero introducirlo de esta manera, recordándoles que en el momento de nuestras vidas todos siempre organizamos y planificamos cosas. Cuando somos jóvenes, planeamos nuestro matrimonio, planeamos nuestra luna de miel, nos imaginamos la casa donde vamos a vivir, nos imaginamos todas las cosas que vamos a comprar y tener en aquella preciosa casa. Nos imaginamos el número de los hijos que queremos tener, los nombres de cada uno de ellos. Y para los casados muchas veces planeamos las futuras vacaciones, planeamos el carro que vamos a comprar, la futura casa que vamos a comprar y pensamos en todas las cosas y las organizamos en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero estoy seguro que hay un detalle en el cual ninguno de nosotros pensamos. Hay un detalle en que ninguno de nosotros ha tal vez escuchado hablar con una persona y que le diga, sabes, mira, he organizado mi vida, tengo todo planeado y hasta mi sepultura la tengo organizada. Y estoy seguro que si una persona te dice eso, tú la vas a mirar con un aire un poco sorprendido, diciendo, ¿cómo que tu sepultura la tienes organizada? Sí, mira, ya me averigüé cuánto me va a costar aproximadamente si evalúo el costo dentro de más o menos unos años cuando venga a partir y ya me averigüé sobre todo lo que hay que hacer, sobre las flores, sobre la música que quiero que pongan, sobre el local donde se va a desarrollar, sobre la tumba confortable en la cual me van a poner. Tiene que ser bastante acolchonada, muy bonita. Y me he averiguado sobre el cementerio, el lugar donde me van a enterrar. No quiero que sea cualquier cementerio por ahí olvidado donde nadie viene. No, me he averiguado en un cementerio precioso, hermoso, donde grandes poetas, grandes hombres de la historia han sido enterrados aquí. Yo creo que si alguno de nosotros escucháramos un discurso como este, nos sorprenderíamos y decíamos, pero esta persona, ¿qué le sucede? ¿Cómo puede pensar en eso? ¿Por qué no piensas en tus nietos, en la felicidad que te traerán esos nietos y en la alegría? Pero pensar en la tumba, pensar en organizar tu muerte, en organizar todo lo que conlleva hasta los más mínimos detalles para que nada se le escape. Es un poco como absurdo, ¿no? Es un poco como sacado de sí y tú dices, esto es como un poco tonto. Pero déjenme contarles, hermanos, que existe un concepto en Corea del Sur. Y me sorprendió esto y se los comento. Este concepto en Corea del Sur, conocido como el seisenso es un concepto donde las gentes organizan su propio entierro de una manera ficticia y lo llevan a cabo. Entonces ellos pagan a esta empresa para que
todo sea organizado y orquestado para el día de tu muerte. Mandan el anuncio de que tal persona ha fallecido a todas las familias, a todos los amigos, a los compañeros de trabajo, a todo su alrededor. La persona está como muerta en una tumba, en un lugar que ella escogió, con la música que escogió, con las flores que escogió, y todo el mundo tiene que jugar el juego como si fuera algo de verdad. El propósito es de que la gente pueda ser completamente sincera y transparente en el momento de esa muerte ficticia creada para escuchar todas las cosas buenas, positivas, pero también negativas de aquella persona que está supuestamente muerta, pero que está oyendo lo que dice la gente de él. Increíble. El objetivo de esta experiencia es que las personas digan entonces libremente lo que piensan de ti en realidad. El objetivo de esta experiencia es de que cada persona va a pasar y decir, era una buena persona, me gustaba cómo hablaba, me gustaba cómo se vestía, me gustaba que era muchas veces generosa, etcétera, etcétera, y dirá muchas cualidades tuyas, pero también llegará el momento donde las personas dirán, sí, pero a veces era un poco renegón, a veces era muy fastidioso, era muy, no sé, solitario, no le gustaba juntarse con nadie, y todas las cosas negativas comenzarán a acumularse y a decírtelas en tu entierro facticio. El propósito nuevamente de esta experiencia, hermanos, es de que aquellos que organizaron y orquestaron ese falso entierro aprendan a valorar la vida, aprendan a valorar lo que tienen y aprendan a valorar lo que no tienen, o lo malo que tienen en ellos puedan ir cambiándolo y transformándolo al oír las cosas negativas de su entorno, de su familia, de las personas que lo rodean. De esta manera los coreanos encontraron la experiencia, o que valga la redundancia, la manera de que la gente pueda volver a amar la vida y volver a ser personas alegres, personas que disfruten de cada uno de los minutos que Dios les da. Yo escribía y decía, hermanos, los seres humanos somos muchas veces extraños. Hacemos cosas que no tienen sentido. Buscamos solución en un entierro ficticio. Orquestamos una ceremonia con el objetivo de valorar la vida aquí en la tierra. Valorar la vida aquí en la tierra bajo el concepto de que tienes que aprovechar cada minuto que el mundo te ofrece o que el tiempo te da. Pero para nosotros cristianos, hermanos, ¿cómo vemos este concepto? ¿Acaso nuestras vidas no dependen de un Dios soberano, el cual ha orquestado absolutamente todo? Al cual, como veíamos en los estudios y en las diferentes predicaciones, un Dios que es que antes de la fundación del mundo, antes que el universo existiera, Él ya había orquestado absolutamente todo y elegido a aquellos que iban a ser salvos. El mundo tiene un concepto completamente diferente a lo que la Biblia nos enseña. Ellos quieren aprovechar cada minuto y quieren volver a tener como dosis de adrenalina para volver a vivir, a emocionarse de la vida. Pablo dice, el morir es Cristo. El morir es ganancia y el vivir es Cristo. Nuestras vidas, hermanos, no dependen de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Nuestras vidas no dependen de tu trabajo, de tu salud, de tu jefe, del dinero que tengas. Tu vida depende del Dios todo soberano que está sentado en su trono de gloria y en el cual no hay ni siquiera un mínimo de cambio, de transformación o de evolución. Él es perfecto.
perfecto en todo y nunca cambiará. Él seguirá siendo el mismo. Y veremos hoy cómo ese Dios perfecto, en los textos que acabamos de leer, ese Dios soberano, ese Dios que ha provisto todo, va a orquestar como un jefe de orquesta todas las notas, todos los acordes, todos los volúmenes, todos los silencios de una partitura, todos los altos y los bajos, cada instrumento en su lugar, cada momento en su tiempo, cada platillo sonará al golpe que Él ha decidido que suene. Cada instrumento sonará, cada voz se levantará en el momento preciso que Él ha deseado. Como un gran jefe de orquesta con su palito en la mano y todo se mueve al compás de Dios. Veremos entonces a ese Dios que ha orquestado todo de una manera soberana, llevando el plan perfecto de la sepultura de su Hijo. Nada se le escapa. Esto nos lleva a nuestro primer punto. Quisiera que me acompañen ahí con sus Biblias en el verso 57 del capítulo 27 de Mateo. En este pasaje hay un hombre importante, un hombre que juega un rol demasiado importante dentro de la sepultura de Jesús. Veamos lo que nos dice el verso 57. Y nos dice: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. Mi primer punto lo puse de esta manera: ¿quién era José de Arimatea? No quise pasar por alto este personaje importante dentro de este relato que es la sepultura de Jesús, porque él va a jugar un rol importantísimo que va a desarrollar a lo largo de este texto que vamos a ver. José de Arimatea, un hombre rico, nos dice el texto que también era discípulo de Jesús. La pregunta que nos podemos hacer y la pregunta que podemos hacerle al texto: no recuerdo de entre los 12 discípulos haber escuchado a un José de Arimatea, o tal vez ustedes lo escucharon. ¿Han escuchado que Jesús fue, después de haber escogido a Pedro, a Juan, haber escogido a un José de Arimatea? Pues yo, al igual que ustedes, no lo vi en ninguna parte. Pero Juan, en el capítulo 19, en el verso 38, nos dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Wow, información importante que nos da Juan. Entonces Juan nos confirma, primeramente, que José de Arimatea sí era discípulo de Cristo, pero que lo tenía escondido o en secreto porque tenía miedo de los judíos. Veamos un poco más quién es José de Arimatea. Acompáñenme en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 50, o anótenlo si ustedes quieran para poder ver en sus casas. Y dice: y había un hombre llamado José, dice, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Wow, un poco más de precisión gracias a los diferentes evangelios. Ahora vemos que José de Arimatea era parte del concilio, en otras palabras, parte del Sanedrín, un hombre importante. Lucas insiste diciendo que era un hombre bueno y justo, un hombre que seguramente
a lo largo de su caminar habrá tenido que confrontarse a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas y estar en oposición muchas veces a lo que ellos hacían, ya que estos hombres a lo largo de la historia y a lo largo de los evangelios que hemos visto no eran buenos y justos. Pero él sí. Y nos da una precisión más de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Yo creo que la importancia o por qué los diferentes evangelios insisten sobre de dónde venía José, porque de Arimatea no es su apellido, sino es la ciudad de donde él venía. Si tal vez ustedes pensaban que José de Arimatea era su apellido, pues no lo es la ciudad de donde él viene. Y Lucas, al decirnos que es la ciudad de los judíos, es un hecho importante. Estudiando el texto, nos damos cuenta que José venía de una descendencia muy importante. El hecho de que viniera de la ciudad de Arimatea nos da una indicación un poco más exacta. En los diferentes comentarios y en el diferente linaje, vemos que José venía de la tribu de Benjamín. Él venía de un linaje especial, venía de un linaje importante, de judíos, que preservaban de esa manera, de una manera muy celosa. José de Arimatea no era cualquier judío en medio de ellos. Era un hombre importante. Otra cosa que nos dice que él no estaba de acuerdo con el proceder de los otros sacerdotes y fariseos. Marcos, aún en el capítulo 15, en el verso 43, nos dice que él era un miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios. Wow. Otra información y otro detalle más sobre la persona de José de Arimatea. Un miembro prominente del concilio. Entonces, este personaje que conocemos y que sabemos que él se va a ocupar del cuerpo de Jesús, no era cualquier hombre común y corriente. Un hombre que en su sociedad, en el contexto en el que él vivía, era un hombre prominente, conocido, un hombre que hacía parte del concilio, parte del Sanedrín, un hombre que tenía un puesto, un rango, y aún más, un hombre rico. Y terminando con un linaje especial. No era cualquier hombre. Según el texto. Ahora seguramente muchos dirán, pero todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. Pero lo que quiero decir es de que José de Arimatea era un personaje importante dentro de esta historia. Marcos nos detalla entonces que él era un miembro prominente del concilio. Esperaba el reino de Dios, un hombre bueno y justo, un hombre que quería hacer el bien, un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía las profecías, un hombre que conocía la palabra de Dios y los textos que hablaban de Jesús. Un hombre que seguramente al ver los milagros de Jesús, al escuchar lo que Jesús hacía en Jerusalén y alrededor de las provincias, al ver todo lo que él había hecho, seguramente él pensó y dijo, es este el Mesías, el enviado de Dios, el que nosotros estamos esperando. Sabemos ahora entonces que José de Arimatea era un discípulo del Maestro en secreto por miedo de lo que los judíos podían decir o hacer.
Con todo esto podemos ver que el hombre que Dios utilizó, lo utiliza de una manera soberana y providencial. Fue José de Arimatea, no fue otro hombre, un hombre rico, un hombre miembro del Sanedrín, un hombre considerado, un hombre verdadero, judío, un hombre bueno y justo que se va a encargar de la tumba de Jesús. Acabamos de ver rápidamente en este primer punto quién era José de Arimatea. Entonces, si algún día le preguntan quién es José de Arimatea, ustedes podrán responder. ¿Quién era? ¿Cuál era su función? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, donde me tardaré un poco más, que es el discípulo valiente. El discípulo valiente. Del verso 58 en adelante leemos y dice: Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. En estos pasajes vemos que, a diferencia de lo que vimos en el primer punto, aún José, que era discípulo de Jesús en secreto, esta vez sale a luz. Esta vez José de Arimatea tiene una actitud diferente, un comportamiento diferente. José de Arimatea decide ahora ir y pedir el cuerpo de su maestro. Tratemos de utilizar nuestra imaginación y de ponernos en el lugar de José de Arimatea. José de Arimatea, un hombre con una posición importante dentro del Sanedrín, un hombre rico, que se encuentra con Jesús, que reconoce a Jesús y que se vuelve un discípulo de Jesús, pero que hasta el momento de su muerte no se sabía públicamente de que él era un discípulo de Cristo. Y como nos dicen los diferentes evangelios, él lo hizo por el miedo de lo que le podía tal vez suceder, o lo que le iba a pasar, o lo que iba a poder hacer el Sanedrín en contra de él. Pero aquí en el verso 58 vemos a este José de Arimatea, al ver que el maestro ha muerto, que está colgado, y de ir a pedir el cuerpo de su maestro. Eso es una actitud completamente diferente. Ese es otro José de Arimatea. No es el mismo. Es aquí a un José que se determina, que va a buscar y a enfrentar a un imperio grande, imponente, con fuerza, y decirle: vengo a recuperar el cuerpo de Jesús a los romanos, no a cualquier persona, a Pilato mismo. Este hombre decide entrar al pretorio, como lo hemos visto semanas atrás, y decirle a Pilato: dame el cuerpo de Jesús. Dame el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo sabemos que hay un cambio y una transformación en la vida de José de Arimatea? ¿Cómo sabemos que él deja de ser ese discípulo en secreto? Pues vamos a la palabra y vamos a Marcos en el capítulo 15, en el verso 43, dice: y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Wow. José de Arimatea, en Marcos capítulo 15, en el verso 43, se llena de valor. El que se escondía, el que no se sabía de él hasta este momento, toma, como dicen en francés, son courage à deux mains. No al otro día, demain, no, con las dos manos, à deux mains. Y
viene donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Vemos un cambio, una transformación, una posición de José de Arimatea. No le importó su posición, no le importó quién era él, no le importó lo que le podía ahora suceder, ya no le importó más lo que los miembros del concilio podían hacer con él. Esta vez él va y toma posición y va frente a Pilato y le dice: te pido el cuerpo de Jesús. El hecho de que él era seguramente conocido, un miembro prominente del Sanedrín, muy seguramente Pilato había escuchado hablar de José de Arimatea. Para poder él tener la facilidad de entrar donde Pilato, tenía que ser un personaje importante en ese contexto. Porque no podría ser cualquier persona llegar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Sus discípulos no lo hicieron. Ninguna de las mujeres que él sanó y que lo seguían, ninguna de ellas fue a presentarse a Pilato. Ninguno de los 10 leprosos que él sanó, ninguno vino a pedir el cuerpo de Jesús. Ningún hombre y mujer el cual él hizo milagros en sus vidas vino a pedir el cuerpo de Jesús. Pero José de Arimatea tomó una marcha atrás, un acto decisivo y determinante en su vida, un acto en el cual él ya no podía negarse de que él era Cristo. Lo estaba proclamando, lo estaba diciendo claramente al mundo entero: soy Jesús. Que el mundo lo sepa, pero esta vez José de Arimatea tiene otra actitud valiente de ir a buscar el cuerpo de su maestro. Este fue un acto de José de Arimatea, un acto sin marcha atrás, un acto decisivo y determinante. En un sentido, José de Arimatea se enterró a sí mismo socialmente, religiosamente y económicamente al tomar el cuerpo de Jesús en esa cruz. No sé si ustedes entienden, hermanos, en la posición en la cual justamente José de Arimatea se está encontrando. Él se está identificando claramente ahora como un discípulo de Jesús. Y no importa lo que pueda suceder. No importa si lo sacan del Sanedrín, porque seguramente eso habrá pasado. No importa si ahora él ya pierde todas sus riquezas. No importa si ya en la sociedad ya nadie en el mundo lo reconoce y ya no es importante en el contexto en el que se encuentra, porque ahora él ha tomado una decisión definitiva, valiente, que trae cambios definitivos en su vida. Y mi pregunta o mi aplicación para ustedes en este pasaje, hermanos, ¿cuál ha sido tu decisión valiente últimamente? ¿Cuál ha sido tu decisión en la cual tú has tenido que afirmarte en frente de aquellos que no creen en Jesús? De aquellos que se burlan de Jesús. ¿Cuál ha sido esa decisión courageosa, como diríamos los franceses, de tomar parte en el reino de los cielos y decir: yo soy discípulo de Jesús, no en secreto, no detrás de mi casa con las puertas y las ventanas cerradas, no en mi habitación donde nadie me ve y donde nadie me escucha, sino que públicamente, al igual que José de Arimatea, enfrentando a un imperio, enfrentando al Sanedrín, enfrentando la sociedad, enfrentando sus riquezas, enfrentando su posición, enfrentando absolutamente todas las cosas, él decidió decir: yo Cristo.
Mi pregunta es esa. ¿Cuándo has afirmado tu fe en momentos como estos? Acuérdense de esta frase. Una decisión valiente trae cambios definitivos a nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decidimos firmemente creer en su palabra y aplicarla a nuestras vidas, hermanos, no hay marcha atrás. Porque Él traerá un cambio definitivo en nuestras vidas. No podemos nosotros solamente ser cristianos los domingos. No podemos nosotros solamente ser cristianos en nuestras casas, con nuestras puertas y nuestras ventanas cerradas. Si ese es tu cristianismo, sal, abre las puertas. ¿Recuerdas a un tal Daniel? Cuando levantaron una ley en contra de adorar y de orar a otros dioses, ¿qué hizo Daniel? Tomó la decisión de hacerlo, no importando lo que el rey y las leyes dijeran. Él decidió seguir orando y seguir adorando a su Dios con las ventanas y las puertas grandes abiertas, que el mundo sepa que él era un discípulo de Cristo, que él era un siervo de Dios. ¿A cuánto nos falta valentía? ¿A cuánto nos falta determinación? ¿A cuánto nos falta ponernos en una posición como José de Arimatea? Dice que tomó valor y dijo, no importa, pero lo pierdo por Cristo. No me hablen más, no me importa. Pierdo casa, trabajo, carro, todo, puedes perderlo todo, hermanos, pero si tú tienes a Cristo contigo, a tu lado, lo tienes todo. Si es tu caso, mi hermano, mi hermana que estás aquí, si te cuesta tomar una decisión, si te cuesta afirmarte en el Evangelio, si te cuesta ponerte en pie en frente de aquellos que niegan la veracidad de la muerte, del sepulcro y de la resurrección de Cristo, te invito a que busques a Dios con todo tu corazón y que no, porque hay una palabra de Dios que dice que aquellos que niegan a Jesús, a Padre que está en los cielos, lo negará. Es una palabra de Dios. Si nos cuesta a nosotros, a nuestros labios, confesar, leo la Biblia, oro y busco de Dios, si te cuesta hacer eso, hermanos, hazte la pregunta, ¿de verdad eres un discípulo de Cristo? ¿De verdad somos discípulos de Cristo? Verso 59 nos dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio, lino, y lo puso en el sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar la piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí este versículo nos da detalles importantes de José de Arimatea. Él toma el cuerpo del maestro y lo envuelve en un lienzo lino limpio y lo pone en su sepulcro. Para aquellos que hemos leído el Antiguo Testamento, para aquellos que conocemos un poco de la palabra del Señor, en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, del verso 1 al verso 4, nos dice: y el Señor dijo a Moisés:
habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona muerta ante su pueblo, salvo por su pariente más cercano, madre, padre, hijo, hija o su hermano, o por una hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. El texto de Levítico nos da un detalle importante. José de Arimatea nos dice en los diferentes evangelios que él tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió. Ahora, estamos en un momento, en una época donde se estaba preparando la Pascua. Estaban al punto de entrar a la Pascua, acaba de atardecerse, ya va a oscurecerse, ya van a entrar en ese tiempo donde ellos no pueden hacer nada más. Pero sobre todo, donde vemos que es impuro tocar el cuerpo de una persona muerta. José de Arimatea sobrepasa de valor y sobre todas las cosas, tomando el cuerpo de Jesús, el cual no era pariente de él, pero toma la decisión de coger el cuerpo del maestro, no importando la condición, no importando que él ser impuro al tocar el cuerpo de Cristo. Mira lo que nos dice en Números en el capítulo 19, en el verso 11, dice: el que toca el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. No, lo sabemos claramente que aquellos hombres de aquel momento sabían esto y conocían esto. Aún más José de Arimatea, un hombre que hacía parte del Sanedrín, un hombre que conocía la ley de Dios. Por eso digo que doblemente se llenó de valor, porque no le importó ya solamente su posición y lo que la gente pueda decir, sino que aquí esta vez no le importó quedar inmundo durante 7 días y no poder participar de la Pascua mientras él había tocado el cuerpo del maestro. José de Arimatea conocía perfectamente la ley, pero su decisión va a traspasar todas las ideas. Su decisión va a traspasar de una manera determinante y no le importó tocar el cuerpo del maestro. No le importó quedarse inmundo durante 7 días. No le importó no poder celebrar la Pascua. ¿Entendemos el significado de la Pascua? ¿Entendemos la importancia y el valor que tenía en el medio del pueblo de Israel celebrar la Pascua? La palabra de Dios nos dice, que hemos estudiado, que todos los judíos de todas las provincias y sus alrededores venían a celebrar la Pascua. Millones de judíos venían a celebrar la Pascua, la importancia que significaba ese evento. Pero José de Arimatea sobrepasa aún más todas las ideas y los prejuicios y lo que la gente pueda decir. Él toma el cuerpo del maestro. No importa si quedo inmundo, pero yo tengo que coger el cuerpo del maestro. Seguramente José de Arimatea se manchó sus manos y manchó su ropa, y la manchó con la sangre del cordero. Y estoy seguro que José de Arimatea no solo manchó sus manos, no solo manchó su ropa, él manchó todo su ser. Fue completamente cautivado por Cristo. ¿Y sabes por qué se manchó sus manos y su ropa? Porque él bajó el cuerpo muerto de Jesús de esa cruz.
porque seguramente él habrá arrancado los clavos que estaban en sus manos y en sus pies. Porque seguramente todavía la sangre estaba fresca en aquel madero y su ropa estaba manchada de la sangre del Hijo de Dios. Seguramente al envolver al maestro, se dio cuenta que sus manos estaban llenas de sangre. La pregunta, mi hermano, mi hermana, que te hago: mira tus manos, mira tu corazón, mira tu vida entera. Dime, respóndeme, responde al maestro. ¿Están marcadas tus manos con la sangre del Cordero? ¿Están marcadas tus vestiduras con la sangre del Hijo de Dios? ¿Está marcado tu corazón, tu mente? ¿Está marcado todo tu ser por la obra perfecta de Cristo? Si no ves en tus manos la sangre del Cordero, si no ves en tus manos la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hazte la pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Lo has dejado todo por Él? ¿De verdad has entendido? José de Arimatea es un gran ejemplo de decisión y de un discípulo valiente, de un hombre determinado, de un hombre que manchó su vida con la sangre del Cordero. Tú, mi amigo, que estás aquí, que seguramente escucharás este video, Cristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Mira a esos discípulos que se mancharon con la sangre de Cristo. Mira a esos hombres que lo entregan todo por Él. Mira a familias transformadas por el poder de su palabra, por la obra perfecta, que eran hombres malos y perversos y que ahora son hombres santos y transformados por el poder de Dios. Mira la sangre de Cristo transformadora en las vidas de hombres como tú y como yo. Mira. Y te invito, ven a Cristo. Corre, ven. Esa sangre todavía está presente. Esa sangre todavía salva, transforma y cambia vidas. Sé parte de aquellos discípulos, sé parte de esos hombres como José de Arimatea, que manchó sus manos, que manchó su ropa, que manchó todo su ser con la sangre preciosa del Maestro. Tú también puedes ser salvo. Tú también puedes transformarte en un discípulo de Jesús. El verso 60 nos dice que Él puso en su sepulcro que Él había excavado en una roca. Y después de redorar la piedra, dice una piedra grande, Él se fue. José de Arimatea, seguramente al haber creado esa tumba, él no sabía para quién lo hacía. Por eso que titulé este mensaje La soberana providencia de la sepultura de Jesús. La soberana providencia de la sepultura de Jesús, ¿por qué? Porque aquel hombre rico que hacía parte del Sanedrín, prominente, un hombre de una posición alta, un hombre que había reconocido que Jesús era el Mesías, pero que no se había hecho público hasta ese instante, ahora lo hace, ahora se demuestra, y él había preparado esa tumba para él, nos dice el texto. Pero lo lleva a una tumba donde dice Isaías, que hemos leído en el 53, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos claramente la providencia, la soberanía de Dios cumpliendo perfectamente la profecía de Isaías aquí. 700 años antes de Cristo ya había sido anunciado cómo iba a morir Jesús y dónde iba a ser enterrado. Y aquí vemos a un José de Arimatea, discípulo de Jesús, que sale a luz y que le entrega su tumba a él. Aún su cuerpo fue guardado. Aún su cuerpo fue guardado. Ni los malhechores, ni los romanos, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los escribas pudieron utilizar el cuerpo de Jesús. Porque Él es nuestra expiación. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero perfecto que tenía que morir sin mancha. Por esa razón, Jesús fue enterrado en la tumba de José de Arimatea. No fue enterrado en algún lugar como otros, o en una fosa común quemado con otros cadáveres, no. Jesús fue llevado expresamente allí para cumplir la profecía de Isaías. Y voy rápidamente. Cito ese texto de Éxodo capítulo 12, verso 43 al 46, que ustedes leerán en sus casas, donde nos habla de que el cuerpo de Jesús, sus piernas no podían ser quebradas. Porque si sus piernas habían sido quebradas, no era perfecto. Pero vemos claramente, perdonen, Éxodo 12:43, que justamente Jesús tenía que morir de una manera perfecta. Por eso cuando los soldados vinieron, atravesaron su costado, pero no quebraron las piernas como lo hicieron a los otros dos ladrones. Vemos aquí claramente otra vez la soberanía, la providencia de Dios, llevando a cabo el plan perfecto de la muerte de Jesús, de su sepulcro. Dios orquestando de una manera soberana. Dios Padre al cual nada se le escapa, ningún detalle, ni aun sus piernas que tenían que ser quebradas por los ladrones o por los malhechores, absolutamente nada se le escapó. Ni siquiera el texto de Zacarías, donde dice que él tenía que ser atravesado, traspasado por una lanza, todo fue cumplido. Absolutamente todos los detalles de la muerte de Jesús, de su sepulcro, fueron cumplidos en exactitud. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, del verso 62 en adelante. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y fariseos. Miren ahí, hermanos. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben. Y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla, como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Estos sacerdotes y fariseos, hermanos, como lo hemos visto a lo largo de estos mensajes, no fue suficiente, hermanos, saber que Jesús había muerto
por causa de ellos, indirectamente cumpliendo el plan perfecto de Dios de salvación. Pero ellos orquestaron absolutamente todo. Ellos lo calumniaron, ellos lo llevaron ante Pilato, ellos lo llevaron a una cruz. Y ahora no es suficiente que esté muerto. Ahora es necesario que también su cuerpo sea guardado durante 3 días para que nadie pueda decir que realmente él había resucitado. Ese era el pensamiento de ellos. Es la manera como ellos veían. Ellos seguían preocupados de lo que la gente podía pensar. Ellos seguían preocupados de lo que dirán si realmente se roban el cuerpo de Jesús y se divulga que ha resucitado. Esto será aún más grave que antes. Nuevamente preocupados por lo que la gente vaya a pensar o decir de ellos. Más preocupados por su reputación, más preocupados por lo que pueda suceder y quitarles tal vez su puesto, su fama, su posición. Van y piden una custodia, van y piden unos guardias, solicitan todo para poder ellos manipular, orquestar todo, pero sin saber que detrás de todo esto es Dios soberano que está llevando a cabo su plan perfecto. Los guardias cumplen una función. La piedra cumple una función. El sello cumple una función. La función, hermanos, de que todo lo que ellos hicieron para protegerse y para poder ellos afirmar de que Jesús no había resucitado, se vuelve ahora contra ellos y se vuelve la prueba más grande de que la piedra fue removida, de que el sello fue quitado y ni que ninguno de los guardias pudo retener a Cristo en la tumba al tercer día. Él resucitó. Y eso es glorioso, glorioso de que ellos pensaban que todo lo que ellos estaban maquinando allí para bloquear la supuesta resurrección de Cristo va a servir de una prueba tangible de que ellos no pueden negar de que la piedra fue movida y no fue movida por manos de hombres, de que el sello fue quitado. El sello, las guardias estaban allí para disuadir, hermanos, a cualquier persona que quería venir a abrir la tumba. ¿Ustedes se imaginan tal vez ser un discípulo de Jesús o ser alguien de aquellas personas que Jesús sanó y salvó y decir, yo quiero ahora acercarme a la tumba del Maestro y ver a los guardias, ver una piedra inmensa y ver un sello romano puesto sobre esa piedra? Eso era un freno absolutamente grande. Tenía que ser aquella persona muy intrépida, tenía que ser una persona muy valiente, tenía que ser alguien realmente descabezado para enfrentar a los guardias, para enfrentar el sello romano y poder mover esa piedra. Tenía que ser una persona realmente temeraria para poder hacer esto. Lo glorioso, hermanos y hermanas, es que todo esto sirvió claramente para afirmar la resurrección de Cristo. Ni la muerte, ni el sello, ni la piedra, ni los guardias, nada ni nadie pudo detener al autor de la vida. Nada ni nadie, absolutamente nada pudo detener a Jesús en esa tumba. Veremos el próximo domingo sobre su resurrección, sobre ese domingo donde Jesús se levantará de entre los muertos. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Ese día era un viernes. Y hay una poesía escrita por un hombre, pero yo quise hacer algo muy breve, muy pequeño, recordando ese viernes. Es un viernes
donde el Salvador del mundo ha muerto. Es un viernes, la tierra ha temblado, el cielo se ha oscurecido. Es viernes. Es un viernes y el infierno celebra su supuesta victoria. Es un viernes. La tumba está sellada. Los guardias están presentes. Es solo un viernes. Esperemos el domingo de gloria. Esperemos el domingo donde el Maestro que bajó al infierno regresará y podremos decirle a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y nosotros poder confiar en la sangre del Cordero que nos levanta de entre los muertos y nos da vida juntamente con Él. Oremos para terminar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tú fortalezcas nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Que esta semana, Señor, sea una semana bendecida por ti, Señor, donde tú, Señor, confrontes nuestros corazones, donde tú transformes nuestras vidas para tu gloria y para tu honra, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a ser valientes, a afirmar nuestra fe, a confiar en ti, poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.